Los que comenzamos a caminar, alguien nos reconoció, del otro grupo nos reconocieron y escuchamos un ¡Ey! ¡Paren ahí! Y esa noche hubo una masacre, y en esa masacre le quitaron la vida a las dos primeras, a la persona que vino de Nueva York que abrió el capítulo y a una persona que era mi pariente bien lejano, pero era un amigo mío. Bueno, cuando la camioneta arranca, que yo me volteo, yo veo que el hombre del tro me está diciendo, dile a esa guagua que pare, que pare. Mi gente, cuando yo me volteo, yo miro, mi hijo está debajo de la camioneta lleno de sangre. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, de testimonio favorito. Dios lo hizo. Como todos los viernes, dándole la gloria y la honra al Señor por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Yo sé que la cantaleta es la misma, pero siempre le vamos a dar las gracias a ustedes que ven estos podcasts, ¿verdad? Que los comparten. Y vamos camino a los 10,000 suscriptores. Vamos por ahí, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Y hoy es un nuevo episodio y va a ser un episodio completamente diferente. Hoy es la primera vez que yo puedo decir que detrás de esta cámara yo estoy nervioso. Y es porque hoy, ¿verdad? Muchas personas, no voy a decir un montón de personas, pero algunas personas nos han escrito. Y siempre me hacen la misma pregunta, Vladi, ¿cuándo vas a contar tu testimonio? Vladi, ¿cuándo vas a contar tu testimonio? Lo estamos esperando, Vladi, ¿cuándo vas a contar tu testimonio? Y Dios, que trabaja por senderos misteriosos, le plació que hoy es el día. Hoy yo les voy a contar mi historia, yo les voy a contar qué fue mi vida antes de los caminos del Señor, cómo vine a los caminos del Señor, cosas que Dios hizo una vez yo vine a los caminos del Señor, porque verdaderamente que yo he visto la mano de Dios en este caminar. Y nada, yo espero que les sea de edificación y de bendición. So, aquí vamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Vladimir González. Todo el mundo me conoce por el nombre de Vladi. Ha sido mi apodo desde chamaquito. Una vez entró en el ministerio de la música cristiana, pues le añadí el él. So, mucha gente me conoce como el Vladi, pero es lo mismo, el Vladi. Yo vengo de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico. Soy nacido y criado en Puerto Rico. Nací en el pueblo de Mayagüez y me crié en el pueblito de Sabana Grande. Para los que no saben, Sabana Grande está en el área oeste, porque mucha gente dice, tú eres de la isla, tú eres del Campito. Sí, es verdad, somos del Campito, somos del área oeste de Puerto Rico. Y allí pues yo me crié, vengo de un hogar, soy uno de 7 hijos varones. Así como usted lo oye, en mi casa todos éramos varones, nos llevamos entre 2, 3 años. So, me crié allí, soy el del medio, tengo 3 mayores y 3 menores. Y ahí en Puerto Rico, ¿verdad? Nos criamos en un hogar humilde, ¿verdad? Mi viejo era el único que trabajaba. Nosotros vivíamos mi mamá, mis 6 hermanos y mi abuela y mi padre. Eso ya te se imagina, ¿verdad? Una familia de 10 personas con uno solo trabajando. So, no me crié entre riqueza, no me crié entre muchas cosas materiales, pero algo que sí siempre tuve fue la unidad con mis hermanos, porque como somos tan cerca, ¿verdad? So, nos criamos así. Y nada. Mi infancia, puedo decir que fue una infancia feliz, fue una buena infancia, no me puedo quejar. Y según fuimos creciendo, algo que quiero decir adelante es que a nosotros nos llevaban a la iglesia de pequeños. Yo recuerdo que éramos parte de la sociedad de niños. Usted imagínese, esos 7 varoncitos, ¿verdad? Yo recuerdo que nos vestían, teníamos nuestro uniformito amarillo con una chalina y cantábamos, nosotros somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Todos así con el afrito de Comején. y de pequeño nos llevaban a la iglesia. Yo recuerdo que de pequeño nos llevaban a la iglesia y esa fue nuestra niñez. Tuve y tengo unos buenos padres porque aunque mi madre ya no está con nosotros, mi padre sí está y mi padre, pues, ¿verdad? Tengo que decir, por si él ve esto, que fue y ha sido un buen padre. Un padre trabajador, ¿verdad? Un hombre que yo lo vi muchas veces, ese hombre hacía lo imposible por tener trabajo, ¿verdad? Y mantenerse, ¿verdad? Proveyendo para la casa. Un padre que siempre fue cercano, un padre cariñoso, ¿verdad? Y estoy agradecido y mi madre fue una buena madre, ¿verdad? Perfecto nadie, porque ahora nosotros somos padres y nos damos de cuenta de que la perfección no existe en la paternidad, ¿verdad? Cometemos muchos errores, no viene con un libro, pero buenos padres, me crié en un buen hogar. Anyways,
Me crié en este hogar junto con mis hermanos. um, Muchas memorias bonitas, ¿verdad? Nosotros siempre estábamos haciendo algo. Mi hermano y yo siempre estábamos haciendo algo, corriendo bicicleta. En mi casa era donde se reunían todos los varones del barrio, se reunían en mi casa. Imagínense, había una casa donde habían siete varones y ahí era donde usted pasaba y estaban todas las bicicletas y jangueamos y nos criamos corriendo bicicleta, yendo al río y haciendo todas las cosas. Más yo desde pequeño siempre fui un chamaquito acomplejado. Siempre tuve muchos complejos y se me hacía difícil verme como alguien que tuviera mucho valor desde chamaquito. Yo siempre me sentía que porque yo era el del medio, ¿verdad? En mi casa yo sentía que todas las pescosas que se escapaban de los menores las recogía yo y todas las pescosas que se escapaban de los mayores las recogía yo. So, siempre me sentí como el patito feo. Y desde pequeño como que había una inclinación dentro de mí hacia las cosas negativas. O sea, yo siempre, por alguna razón me atraían las cosas negativas. O sea, las películas que a mí me atraían eran las de mafia y yo veía un títere que arrestaban en la televisión y yo como que yo quería ver toda la información. Así que de manera que yo fui creciendo, ya, ¿verdad? Mi mamá nos llevaba a la iglesia y yo recuerdo que yo fui uno de los que continuó yendo a la iglesia, porque muchos de mis hermanos dejaron de ir a la iglesia antes que yo. Continué yendo a la iglesia y yo recuerdo que yo iba a la iglesia y yo me sentía juzgado por la iglesia porque yo iba a la iglesia, pero en verdad la iglesia no estaba entrando en mí. Y cuando yo estaba en la iglesia, yo siempre, la iglesia quedaba en el medio del pueblo, y yo he contado esto con otras personas que quizás lo van a ver aquí, ¿verdad? Ya lo escucharon anteriormente, que yo siempre cuando iba a la iglesia quedaba en el mismo medio del pueblo y cuando venían las fiestas patronales, yo estaba en el culto, pero yo estaba pendiente a lo que estaba pasando afuera y yo veía a la gente fumando, tomando, que pasaban por la misma calle de la iglesia. Y algo dentro de mí quería eso. Había algo dentro de mí que quería estar allá afuera, experimentando ese tipo de vida. Y nada, eventualmente con la rebeldía mi mamá dejó de llevarme a la iglesia, ¿verdad? Y cuando yo dejé de ir a la iglesia, tenía alrededor de 13 o 14 años, yo me lancé de pecho hacia las cosas malas. O sea, yo me convertí en un chamaco que tenía muchos complejos y que estaba buscando aceptación. So, yo me convertí en ese chamaquito que usted me invitaba a hacer algo malo y la respuesta iba a ser sí. Y yo recuerdo que a esa edad yo ingreso la ganga de los Latin Kings. Y usted dirá, en Puerto Rico sí. En el pueblo donde yo estaba llegó una persona de Nueva York que era una primera corona de los Latin Kings y él estableció un capítulo. Y todos los chamaquitos del caserío y de las barriadas empezaron a entrar ahí. Cuando yo me enteré, y le voy a ser sincero, yo entré por la ignorancia. Yo entré por la ignorancia porque cuando yo vi los collares, el collar amarillo y negro, a mí me atrajo. Y yo dije, yo veía a todos estos chamaquitos por ahí, a veces tú veías 8 o 10 en una esquina. Yo decía, ay, yo quiero ser parte de eso. Y entré a los Latin Kings, me inicié. En aquel tiempo te iniciaban, ¿verdad? Te daban un par de golpes para iniciarte. Y me inicié a la escondida de mi papá porque, como le dije, yo vengo de un hogar humilde y de un buen padre, un padre que siempre estaba pendiente, pero trabajaba mucho porque estaba tratando de mantener una familia. So, cuando papi no estaba en casa, yo me escapaba. Pero a las reuniones, yo entro a los Latin Kings, eran alrededor de 100 Latin Kings, imagínense, en un pueblo chiquito. ¿Y qué pasa? Y comenzó a haber mucho abuso. Estábamos por aquí, por allá. Y aunque yo nunca fui un chamaco malo, pero yo era un seguidor. Yo era un seguidor. Yo me metía en muchos problemas no por cosas que yo hice, sino por la gente con la que yo andaba. Y yo recuerdo que pues hacíamos lo que creíamos que nos iba a ganar respeto y comenzó a haber mucho abuso en el pueblo de parte de la ganga a la que yo pertenecía, a otra gente. Y alrededor del 1993, ¿verdad? Ya, le dimos para atrás. Sí, mi gente, yo tengo 46 años. Yo tenía alrededor de 14 años. Yo recuerdo que en una de las reuniones que yo estaba supuesto a ir de los Latin Kings, éramos alrededor de 100, como dije anteriormente, alrededor de 100 Latin Kings, imagínense, era mucho. En una de las reuniones que yo estaba supuesto a ir, esa noche mi papá no fue a trabajar y yo no me pude escapar de la casa. Que yo siempre que papi estaba trabajando, yo le decía a mami que iba para la tienda y la tienda era 1 hora y media de reunión, que yo estaba por allá por un caserío metido donde fuera en esta reunión de los Latin Kings. Y esa noche yo no me pude escapar. ¿Y qué pasó? Que a causa de los abusos y todo lo que estaba sucediendo, esa noche alguien decidió tomar venganza sobre este grupo. Y cuando estaban en esta reunión, y yo sé que
Y no voy a mencionar nombres porque mucha gente que van a ver este podcast que son de mi pueblo, que me conocen, ¿verdad? Son, por respeto, ¿verdad? Conocen de lo que yo estoy hablando. Y esa noche hubo una masacre. Y en esa masacre le quitaron la vida a las dos primeras, a la persona que vino de Nueva York que abrió el capítulo y a una persona que era mi pariente bien lejano, pero era un amigo mío. Una persona que yo, ¿verdad? Ah, admiraba mucho en ese tiempo ¿verdad? Por la clase de vida que yo quería vivir. Y le quitaron la vida a esas dos personas en esa noche allí. Yo recuerdo que esa noche una persona cercana a mi familia llegó de vuelta a la casa y nos dijo, ¿sabes qué? ¿Ustedes querían estar en eso? Mira, le acaban de quitar la vida a esos dos muchachos. Y eso fue algo bien grande en mi pueblo, porque en mi pueblo no pasaba nada. Y que de momento hubiera una masacre, ¿verdad? Y le quitaran la vida a estas dos personas que eran la primera y la segunda corona de los Lion Kings, grupo al que yo pertenecía. ¿Y qué pasa? Que al eso pasar, pues, vamos a hablar claro, o sea, un chamaquito de 14 años, muchos cogimos susto y había un montón de comentarios y cosas pasando, ¿verdad? Y fue un momento bien difícil en mi pueblo, ¿verdad? Para los que conocíamos eso. Y por un tiempo yo como que me escondí, como que no quería ponerme mi collar y estaba como que... Pero nada, pasaron un par de meses y volvimos a la carga. ¿Y qué pasa? Que en la ignorancia, entre la ignorancia de tantas cosas, muchos sentíamos como que, yo soy de los Lion Kings, de esta ganga, que pasó esto y nosotros somos así. Y, y entre todo eso había muchas cosas pasando en mi vida porque yo no era muy bueno en la escuela y estaba brincando de una escuela a otra. Había pasado de la escuela regular de la high school a la escuela de noche. En la escuela de noche tampoco di pie con bola. Y estaba buscando para qué escuela irme y me iba a ir para una escuela vocacional, para la escuela vocacional de Guánica. Y cuando estoy en el proceso, perdón, de irme a la escuela vocacional de Guánica, un amigo me dice, Vladi, no te vayas para allá, vete conmigo para el Job Corps de Aguadilla. Y empezó a decirme, Acho, y allí, nos vamos para el Job Corps de Aguadilla y ahí hay un montón. Acho, allí, mano, vamos a pasarla brutal y qué sé yo. Yo voy donde mis padres y me dan la verde y me voy para el Job Corps de Aguadilla. Y aquí es donde mi historia comienza a desarrollarse, ¿verdad? Porque yo era un chamaquito que, como ya yo dije, ¿verdad? A mí me atraían las cosas malas siempre y yo sentía cierta admiración por los títeres. Y mira, y para comenzar así, dándote un hint de lo que era mi autoestima era tan bajita y yo sentía que yo quería, yo me sentía invisible y que la gente, ¿verdad? No me veían como alguien que tenía mucho valor, que cuando yo veía en la televisión chamacos que habían cometido masacres y cosas malas, y yo estoy diciendo esto para que usted vea la clase de mentalidad, ¿verdad? Las ataduras que yo tenía en mi mente. Yo soñaba con cometer un crimen o algo para que la gente me vieran, como para hacerme notable. O sea, yo estaba atado, estaba bien atado, un chamaquito bien atado. Eso que pasa, entro al Job Corps y cuando entro al Job Corps, allí gobernaban las diferentes, le decían grupos, pero eran gangas. Habían diferentes gangas y estaban muchos diferentes tipos de grupos. Y cuando yo entro como Lion King, como que hubo una gente que empezaron a darme un respeto. Y había otra organización, había otro grupo en aquel tiempo que era un grupo de calle, que es un grupo que normalmente habita en las prisiones, pero tenía un capítulo de calle. Y ese grupo comenzó a darle un montón de respeto a mi persona y a los otros que pertenecíamos a los Lion Kings. Y yo como que me pompié y comencé a sentirme como que, wow, esta era la atención. ¿Y qué pasa? Que bajo esa atención yo comencé a hacer muchas cosas malas, porque ya yo venía con esta inclinación hacia las cosas malas. Ahora yo no tenía papi y mami porque yo estaba de lunes a viernes en Job Corps. So, allí yo empecé a fumar, empecé a usar cocaína sin ningún tipo de control. Comenzamos a beber, comencé a escaparme de la escuela. Los fines de semana yo le decía a mi mamá que me quedaba en la escuela. Yo soy de Sabana Grande, de un campito. Y yo le decía que yo estaba en mi casa, a mí que yo estaba en el Job Corps. ¿Sabes dónde yo estaba? A veces yo estaba metido en el residencial Nemesio Canales, a veces yo estaba metido en la barriada San José. Para los que son del área metropolitana saben, y para los 90 eso era candela. Y no era con una monja que estaba, eran con panas míos que estaban en la calle, que me llevaban para allá y allá yo estaba corriendo por las calles de San Juan y metiéndome en puntos de droga y sitios donde yo no tenía que estar. Y mi mamá haciéndome a mí en Aguadilla, yo estaba allá haciendo escante porque yo sentía que había una libertad, entonces comencé a hacer cosas más libres. De momento estaba fumando cigarrillos ¿verdad? No sé, de alguna manera
Seguro que mis viejos me regañaron, pero eventualmente seguí haciéndolo, ¿verdad? Normal. Y como que hice una transición. Ya tenía como 16 años, hice una transición de un chamaquito que estaba inclinado a las cosas malas a un chamaquito que comenzó a tener la libertad de poder hacer cosas malas. Y estas gangas tenían guerras entre sí, hubieron problemas, hubieron peleas, hubieron muchas cosas. Vi muchas cosas feas y fui parte de muchas cosas feas como le dije, no porque era un chamaquito malo, sino porque era un seguidor. ¿Y qué pasa? Que hubo hasta una noche, yo recuerdo, que hubo una noche que nosotros queríamos escaparnos del centro porque había el primer party de reggaetón. Esto fue cuando el reggaetón estaba saliendo, que era underground. Y yo digo esto, ¿verdad? Para que lo entiendan. Este es mi testimonio. Yo no estoy vanagloriando lo que yo hice, pero voy a hablarlo de forma que usted entienda. ¿Qué pasa? Había el primer party de reggaetón en la base Raimi de Aguadilla. Y los que escuchan ese nombre saben, la base Raimi de Aguadilla. Mucha gente conoce, los que son del área oeste. Y era un party de Baby Rasty Gringo y nosotros queríamos escaparnos. Pero ¿qué pasa? Había un problema. Y el problema era que había un grupo de otra ganga que estaba afuera que tenía problemas con nosotros y nosotros sabíamos que si salíamos nos estábamos corriendo de riesgo. Y chamaquito al fin nos escapamos esa noche. Nos escapamos, nos fuimos para el party y llegamos al party. Cuando llegamos al party nos dimos de cuenta de que todos los que estaban allí tenían el collar del grupo del que nosotros sabíamos que teníamos problemas con esas personas. Nosotros nos empezamos a caminar y nos dimos de cuenta que no eran uno ni dos, habían 100, 200 personas con ese collar. Y en una nosotros nos miramos y estaba mi persona, un pana mío que era Lion King también, y estaban otros panas que eran de la otra ganga que era asociada con nosotros. ¿Y qué pasa? Que mientras nosotros estábamos en esa, nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos, no nos conviene. Y según nos estamos volteando para irnos, que comenzamos a caminar, alguien nos reconoció, del otro grupo nos reconocieron y escuchamos un ¡Ey! ¡Paren ahí! Y cuando nosotros nos detuvimos, que nos dimos de cuenta, era la ganga opuesta. Y yo recuerdo que se formó un revolú, le dieron un golpe a los que andaban con nosotros salimos a correr y se nos mandaron detrás un revolú de gente y al final de la noche uno de los panas de nosotros estaba desaparecido, estábamos todos asustados y habían personas dándole vuelta al centro donde nosotros estábamos con armas de fuego y todo eso. Y esa noche pues básicamente pudo terminar en algo más feo, ¿verdad? Porque nosotros nos dimos de cuenta de que algunas de las personas que estaban ahí tenían armas de fuego. Y era parte de lo que yo me tocaba vivir, porque como yo quería ser un seguidor, yo quería estar en parte de esto, pero nada, eso fue un susto, eso no me quitó el sueño y seguimos para adelante, seguimos allá haciendo lo que estábamos haciendo. Hasta que un día, por causa de siempre estar usando drogas, era una escuela donde te hacían pruebas de drogas y finalmente me botan de la escuela. Me botan de la escuela y ¿verdad? Fue triste, ¿verdad? Para mis padres porque mi mamá tenía esperanza de que yo estaba estudiando Home Health Aid, que son las personas que van a los hogares a cuidar a los viejitos. Y mi mamá estaba orgullosa de mí. Yo tenía, ¿verdad? Tenía un uniforme y todo. Y yo, pero ¿qué pasa? Que yo estaba haciendo eso, pero detrás yo estaba usando cocaína, estaba usando marihuana, estaba emborrachándome todo el tiempo, estaba más allá que acá. Y yo sé que, ¿verdad? Que eso le dolió a mi mamá cuando pues me botan de ahí. Mi papá pues se molestó un montón. ¿Y qué pasa? Que en medio de todo eso, pues yo termino botado de ahí y nada, lo que hacía era janguear todos los días y estar afuera en la calle todo el tiempo y esa era mi vida. Mi vida era un jangueo. Y una persona que conocí dentro del Job Corps me ofreció mudarme a la ciudad de Boston con él. Yo todavía no había cumplido mis 18 años, tenía mis 17 años. Y mis padres no aprobaron. Pues claro que no, que van a querer que un chamaquito de 17 años se vayan. Y mi papá sabía, mi papá siempre tuvo ese club de que le decía a mi mamá, Vladi te coge de boba, Vladi es un labioso. Vladi tiene demasiado labia, puede ser abogado, él te está diciendo una cosa, pero eso no es verdad. Y mi papá, yo me río porque todavía me acuerdo el chiste de mi papá, porque un día mi papá me reclamó y yo le dije, y voy a dar para atrás porque me acordé de algo. Y yo le dije, no, nosotros vamos a la iglesia y todo, y cruzamos las viejitas. Y mi papá se fue y me dijo, ¿qué? Ustedes son las hermanitas de la caridad. A mí no me vengas con embuste, que yo no soy estúpido. A tu mamá tú le puedes meter esos embustes, pero a mí no. Y yo recuerdo, ¿verdad? Porque mi papá era avivado. Y
Y yo recuerdo, le voy a dar para atrás un poco, que antes de yo entrar a Job Corps y todo eso, una vez yo me fui de mi casa. Alrededor tenía como 15 años, yo me fui de mi casa. Por primera vez yo me fui de mi casa a causa de que mi papá me encontró en una reunión de los en Kings y me llamó la atención ante todo el mundo. Yo recuerdo que era un domingo. Yo estaba supuesto a haber salido por un sitio y no llegaba y mi papá salió a buscarme y yo estaba en una reunión. Y yo ese día me fugué de mi casa. Me fui porque me dio rebeldía con él y me monté con un grupo de los Kings y me fui para la ciudad de Yauco, para el cerro. Los que saben de Yauco saben que el cerro, ¿verdad? Por muchos años fue conocido y es conocido como un gran punto de droga. Y yo me fui allí, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que yo no entendía el dolor que yo le estaba causando a mis padres en ese momento, porque yo recuerdo que yo me fui allí, yo estuve por allá fugado por 3 días, y yo recuerdo que yo estando allí, mi gente pasando hambre, comiendo con flake de cena, porque no había, y yo me estaba quedando en esta casa que yo no sabía ni dónde yo me estaba quedando, porque yo era un chamaquito, y yo recuerdo que un día salimos, porque íbamos a pelear con una gente, y salimos del cerro de Yauco al caserío de Yauco, a pelear con una gente, y cuando llegamos allí, yo recuerdo que entramos por el caserío, éramos un corillo, ¿verdad? De los Latin Kings, así, porque éramos malos, éramos lo que éramos. Y cuando nosotros entramos, había una gente en la entrada, una pareja en un vehículo, y nos estaban mirando. Y yo recuerdo que cuando estamos allá adentro, que estamos ready, teníamos bulto, y yo no sé si habían el matefuego, el bulto, lo que sea. Yo recuerdo que algo dentro de mí me dijo, llama a tu mamá. Betty, llama a tu mamá. Me inquieté y le dije a la persona que estaba en lo mío, acompáñame al teléfono público que voy a llamar a mi mamá para dejarle saber que yo estoy bien. Que a pesar de que yo me fugué, yo estoy bien. Y yo fui a caminar hacia el teléfono público y cuando yo estoy en el teléfono público, que yo estoy hablando con mi mamá, dejándole saber que estaba bien, en esos momentos yo comienzo a ver todos estos vehículos entrando por los portones del caserío y era la policía, eran los undercover, eran los encubiertos entrando, pero un montón de vehículos, bum, bum, bum. Y esa gente entraron y se llevaron a todos los que andaban conmigo. Arrestaron a todo el mundo y fue un revolú, habían armas de fuego y un montón de cosas. Y en ese momento yo me quedé frisado. Yo no le serví al Señor, eso no le voy a decir aquí, yo supe que fue Dios, ¿verdad? Ahora yo sé que fue Dios, pero en ese momento yo me quedé frisado. Yo recuerdo que yo cogí, me fui por ahí caminando chin chin, caminé hacia la autopista, levanté el dedo y a buscar un ride para que me llevara para atrás para mi casa y volví. Y en ese momento, ¿verdad? Ahora yo entiendo que ya Dios me estaba cuidando desde ese momento. Volvemos al momento que me voy para Boston, salgo de Puerto Rico, me voy para Boston, pero ¿qué pasa? Que yo voy para Boston con una mentalidad bien mala. Acuérdate que le dije desde el principio que yo tenía una inclinación hacia las cosas malas. Yo y esa persona habíamos hablado y yo, vamos a ir para allá. Y yo estaba bien envuelto en unas películas de mafia que había en esos tiempos. Y muchos conocen, ¿verdad? Lo que es el Scarface y todas estas películas. Y yo decía, yo voy para allá y voy a vender droga en Boston y me voy a volver grande. Mira la mentalidad con la que yo iba para Boston. Pero cuando yo llegué a Boston, esa no era la realidad. La persona con la que yo me fui, pues en verdad él tenía su trabajo, su papá estaba allí, él era un chamaco bueno, no era lo que era. Pero yo, como venía con esa mentalidad, desde el principio comencé con esa mentalidad. Yo lo que quería era tomar todos los días, yo lo que quería hacer era fumar todos los días, yo lo que quería estar en la calle. Y comencé a juntarme con gente de súper dudosa reputación, porque a mí me atraía andar. Yo nunca decía que no, yo jangueaba con la gente que eran... Si usted era atrevido, pues yo también, y yo quería janguear con usted. Y yo recuerdo que acabando de llegar a Boston, yo conocí a un muchacho, y yo empecé a janguear con él. La misma noche que lo conocí, empecé a janguear con él, y el hombre me dice, vámonos, vamos a janguear por ahí. Y miren qué ignorancia y qué atrevimiento, que esa primera noche yo conocí a esa persona y ya me iba a robar un vehículo con esa persona. Me dijo, vamos a robarle un carro para irnos. Y yo, pues vamos, y nos fuimos. Recién conocido a esa persona, yo la acababa de conocer ahí. Nos fuimos y algo pasó. Recuerdo que estaba lloviendo, que él entró a un sitio y ¡boom! Lo arrestaron. Lo arrestaron montándose en el vehículo, que no era de él, ni era mío tampoco. Pero como yo no estaba con él en ese momento, yo me pude dar la vuelta e irme. Y lo más brutal es que esa persona terminó cumpliendo como 10 años. Porque yo recuerdo que él me mandaba mensajes para que yo lo fuera a visitar a la prisión, porque yo conocía al hermano de él y yo nunca fui. Pero ahí fue otra ocasión donde si yo hubiera estado con él allí, yo estaba con él, pero yo estaba en el área afuera, yo era el velador. Yo estaba de velador, como quien dice.
Pues yo ahí automáticamente como decimos en Puerto Rico, me hubiera ido a pique con él. Pero ¿qué pasó? Que eso no pasó. Otra vez, eso no me cambió mi mentalidad. Yo seguí. Y, y comenzó una fricción entre mi amigo y yo porque supuestamente íbamos a estar en la calle los dos, pero él no era un chamaco de la calle, él era un chamaco trabajador, ¿verdad? ¿Verdad? Que en paz descanse, ya no estaba con nosotros. ¿Y qué pasó? Que comenzó una fricción y lo que era una amistad se convirtió en una enemistad entre ellos. Comenzamos a tener esta enemistad y, y yo recuerdo que pasaron muchas cosas. A veces él me apagaba el gire a la medianoche. Yo tenía que dormir con el gire apagado. Y cuando él no estaba ahí, yo me metía a la casa y yo me llevaba lo que no era mío. Y, ¿verdad? Pues yo tenía muchas malas costumbres. Yo no tenía Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y yo hacía lo que yo tuviera que hacer para hacer lo que yo quería hacer. ¿Y qué pasó? Que esa enemistad pues nos dividió. Yo recuerdo que me terminaron botando del apartamento, terminé en la calle, dormí una noche en el aeropuerto, terminé jangueando con chamacos que no tenían casa. Eso básicamente pues terminé homeless. Y, y me importaba, pero no me importaba mucho porque a mí lo que me importaba era estar bebiendo y estar usando droga todo el día y estar haciendo cosas. Yo hacía trucos, hacía lo que fuera. Y ese tipo de vida me llevó a que fui conociendo más chamacos y yo recuerdo que yo terminé haciendo cosas que yo nunca pensé hacer. Yo terminé robando a mano armada. Yo vengo de un hogar que me llevaron a la iglesia de pequeño. Yo vengo de un padre que trabajó toda su vida, que lo que me enseñó fue trabajar. Mi papá no me enseñó a mí a robar. Y aquí yo terminé robando a mano armada. Porque simplemente era un seguidor, conocí a unos chamacos y dijeron, vente, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a robarle a esta gente. Y yo me fui, boom, y lo hice también. Y cada día yo me iba profundizando más hasta que un día estaba vendiendo droga y terminan arrestándome. Me tomaron con una droga encima y recién cumplido los 18 años, ahí me tomó mi primer caso. Mientras yo estaba viviendo en Boston, yo estaba, yo fui sumergiéndome más porque ¿qué pasa? Que ahí no estaba papi y mami, no había control. Yo no tenía control. Yo era un chamaco que... Yo nunca puedo decir que yo fui un drogadicto, pero yo fui un chamaco que probaba la droga que fuera, que hacía lo que fuera necesario, que lo que quería era estar jangueando. Esa era la vida que yo vivía. Y yo recuerdo que donde yo jangueaba había una señora que era cristiana y yo escuchaba. Siempre hablaban de Dios y a veces nosotros nos quedábamos en la casa haciendo y deshaciendo en lo que la señora estaba en la iglesia. Yo no sabía lo que estábamos haciendo en la casa, sus hijos y mi persona. Pero mientras yo estuve en Boston fue como que el momento donde más fuera de control yo estaba, porque ahí no estaba papi y mami, yo me fui lo más profundo que yo pude. Y yo recuerdo que había momentos que yo tenía hambre y yo me iba a las tiendas como el 7-Eleven a robarme un pollo del freezer para ir y calentarlo en el horno y comérmelo en casa del amigo o lo que fuera, porque me llegó el punto de que pasé hambre. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que yo estaba en Boston por desobediencia porque mis papás no querían que yo estuviera en Boston. Lo más triste es que sí, mi papá era el único que trabajaba en mi casa y nosotros no veníamos de riqueza, pero si yo hubiera estado en mi casa yo nunca me acostaba sin comer. Y aquí yo estaba en Boston cogiendo cantazos, pasando diferentes circunstancias. Tengo una enemistad con esta persona que en un punto era mi amigo. Y fueron muchas cosas que fueron pasando. Fui testigo de muchas cosas que pasaron. Um, fui Pasé por la traición porque cuando a mí me arrestaron fue una persona que yo conocía todo el tiempo, pero esa persona le debía algo a las autoridades y me utilizó a mí para cubrir su deuda porque básicamente me entregó. O sea, me llamó, ven, vamos a tal sitio, vamos a comprar. Cuando yo llegué allí, la policía llegó, a él lo sueltan delante de mí. Nosotros estamos haciendo la transacción, el policía lo deja ir delante de mí y me lleva a mí. O sea, básicamente era algo claro. Fui experimentando más y más cosas a causa de mi desobediencia y de lo que yo quería vivir. Eso me cambió para nada, porque entonces yo estoy en Boston, me busco este caso, me dan una probatoria, finalmente llamo a papi y le digo, papi, la verdad es que yo estoy en la calle, la verdad es que yo estoy pasándola malísimo aquí y mi papá habla con mi abuela y mi abuela me envía a buscar. Yo recuerdo que yo le digo a mi papá y mi amigo dice que a él no le importa porque él tiene una abuela y mi papá le dice a mi abuela, mira, el muchacho con el que se fue le dijo que él tenía abuela y mi abuela le dijo a mi papá, y dile a ese muchacho que él también tiene abuela y le dio el dinero y me sacan de Boston. Pero ¿qué pasa? Me voy de Boston, pero me voy de Boston técnicamente fugitivo porque a mí me dan una probatoria y yo nunca voy a ver a mi parol. Yo nunca fui a ver mi probatoria, yo me monté en un avión y salí de Boston con una probatoria que nunca cumplí, nunca fui a ver mi parol, nunca fui a ver nada. Yo me voy de Boston, llego a Puerto Rico y
y estaba arrepentido un poco. Yo empecé a pensar que yo quería cambiar mi vida, que yo no quería estar más nada, ¿sabes? Siendo el chamaco que yo era, el garete y todas las cosas que yo estaba haciendo. Y yo recuerdo que, ¿verdad? Papi tuvo una conversación conmigo y yo dije, no, que voy a hacer bien, que voy a buscar trabajo y voy a hacer todo esto. Y cuando llegó a Puerto Rico, me había tatuado las manos. Para ese tiempo no era como ahora para nada. O sea, usted tenía un tatuaje en las manos y usted iba a una entrevista y se lo veían y había muchas chances que no le iban a dar trabajo. Los que son los noventones como yo saben, ¿verdad? Los de los 90 saben que es la realidad. Para ese tiempo los tatuajes no eran populares, no eran una moda. La mayoría de los tatuajes los tenían los títeres, los que salían de la cárcel. Estaban comenzando a verse más tatuajes en aquel tiempo. ¿Eso qué pasa? Empecé a buscar trabajo, fui hasta el departamento del desempleo. Recuerdo que con aquel sol que hacía en Puerto Rico, con mi camisa de manga larga, metida por dentro, fui al desempleo, traté de buscar. Y, y le había dicho al viejo mío que iba a tratar de hacer bien, pero ¿qué pasó? Que no conseguí trabajo. Y no es una excusa. Pero de momento un día llegó alguien y me dijo, Vladi, tengo un paquete de esto y esto para que tú lo vendas. Y automáticamente, ¿qué dijo Vladi? Dije que sí. Dije que sí y yo recuerdo que nada, que comencé a vender. Eso pasó a otra persona, comencé a vender con otra persona. Y antes de que yo supiera, pues cuando me vine a dar de cuenta, pues estaba vendiendo marihuana en mi urbanización y mucha gente mi nombre ya estaba rodando por ahí, ya la gente sabía, aparecía mucha gente de reputación dudosa por mi casa. A veces mi mamá me preguntaba, mira, ¿qué hace ese muchacho por ahí? Porque era un muchacho que todo el mundo conocía por cosas malas. Y, y estaban a la vuelta de mi casa, pero era porque pues desde mi casa pues yo estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y, y en ese tiempo pues pasaron muchas cosas. Yo soy del pueblo de Sabana Grande. Yo sabía lo que era pararme al frente del cementerio, levantar el dedo y coger una raíz para irme a Ponce a capear, a buscar drogas, estar metido en cuanto boqueta había en Ponce. Yo no soy de Ponce. Yo iba allí por razones de comprar droga y a veces la gente me pagaban porque yo fuera de mi pueblo en a ir a Ponce a buscar droga para traérsela para atrás. Y yo hacía lo que fuera por tener lo que yo quería. Y, y durante todo ese tiempo, pues, yo estaba así, eso era lo que yo vivía. Ese era el chamaco que yo era, un chamaco al garete. O sea, un chamaco que se acostaba a las 7 de la mañana y se levantaba a las 2 de la tarde y hacía lo mismo, no tenía responsabilidades, no hacía nada. Mi papá pues ya se estaba dando cuenta que yo estaba en las mismas movidas, lo mismo siempre, las mismas amistades dudosas. Y, y aunque yo estaba así, había mucha gente que me daban pompa, Vladi, Vladi, esto y aquello. Pero había mucha gente que, que a veces me decían, tú eres una sabandija. Hubo gente que me marcó con sus palabras, tú eres una sabandija, tú lo que eres una sabandija. Y como yo tenía malas costumbres, me gustaba robar también. Había gente que no me querían a la vuelta redonda de su casa. Y, y dentro de mí, a pesar de que yo tenía este personaje, de que yo pues, era el tirador de la urbanización y mucha gente me conocía, era el calentón y qué sé yo, pero dentro de mí el vacío se estaba haciendo más grande. Y por las noches yo lloraba mucho porque yo me quería quitar la vida. Yo me la quería quitar porque yo decía, yo no sirvo, yo soy una porquería. Y yo creo que una de las cosas mayores que me detuvo de quitarme la vida fue que yo siempre pensaba cómo se iba a sentir mi mamá. Yo siempre pensaba en eso. ¿Qué pasó? Que yo seguí con esa vida, seguí dando cantazos, seguí dando cantazos. Um, por la misericordia de Dios, no tuve que ir a la prisión en Puerto Rico, nunca me cogieron, a pesar de que estaba ¿verdad? Haciendo mi bandolería por ahí, como dicen. Y entonces entró una etapa, cuando yo era más chamaquito, mi mamá me daba permiso para quedarme con mis primos. Y mis primos, pues, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, ellos tomaban mucho alcohol. Ya ellos no están con nosotros, ¿verdad? Que en paz descansen. Pero al yo quedarme con ellos, yo por mucho tiempo desarrollé el hábito de tomar. A mí me gustaba tomar de chamaquito. Yo empecé a tomar con mis primos y eso. Y tomar era algo que yo hacía. Yo sabía a los 14, 15 años de edad sentarme en una barra. Y para aquellos tiempos, pues no era raro. O sea, no habían muchas leyes, no había muchas cosas que te lo impidieran. Y yo recuerdo que yo lo hacía. Tomar era algo que yo hacía mucho. Yo entré en un punto donde yo empecé a tomar un montón. Y yo recuerdo que con una amistad mía, nosotros a veces nos íbamos a robar aros de carro, a robar equipos de música.
Pero el dinero era para tomar, era para comprar cajas de cerveza, era para... Nosotros nos íbamos los fines de semana y él tenía un vehículo y nosotros íbamos el fin de semana y nos íbamos de quinceañero en quinceañero, aunque no nos conocieran, donde no nos conocían. Y la única razón por la que nosotros íbamos era para llevarnos un montón de bebidas. Íbamos allí, entramos, pedíamos una cerveza, la gente nos miraba jaro, ¿quiénes rayos son estos? Teníamos carisma, empezábamos a hablar con la gente y cuando veníamos a ver salíamos de ahí con un montón de bebidas y estábamos todo el fin de semana tomando. Digo esto para decir que la bebida se convirtió en algo que para mí era como un refugio y yo tomaba mucho, estaba tomando mucho. Y ya eso me estaba haciendo daño porque estaba tomando tanto alcohol que los nervios de mis manos estaban fuera de control. Yo ponía mis manos así, no se quedaban así, mis manos temblaban mucho. Y poco a poco mi vida estaba entrando en un boquete bien profundo. Había ido entrando desde chamaquito, ¿verdad? Desde que me alejé de la iglesia, porque aunque yo iba a la iglesia y la iglesia no entraba en mí, pero eso era un buen camino para mí, yo lo reconocía. Desde ese momento para acá, todas las cosas que me iban pasando me iban llevando a este boquete donde la autoestima mía estaba peor que nunca, yo me sentía con un vacío, yo ya tenía alrededor de 19 años y no tenía nada, mi gente, yo no tenía ni una licencia, o sea, yo era un chamaco que no había hecho nada por su vida y todo esto estaba en mi mente, todo esto me estaba tragando. Tenía un amigo con el cual, ¿verdad? Era mi socio en el negocio de lo que estábamos haciendo. Él y yo hacíamos lo mismo. Y él era menor que yo. Y yo, ¿verdad? Eso era otra cosa, que yo no era una buena influencia para él. Y muchas veces mientras su mamá estaba en la iglesia, nosotros estábamos en su casa, endecando drogas en la mesa de comer de su casa. Y su mamá no sabiendo nada. Muchas veces su mamá estaba en la casa y lo que ella no sabía era que en su casa, en el cuarto de su hijo, debajo de la cama, habían... ¿Sabe Dios cuántas libras de marihuana? Porque nosotros estábamos guardando el material ahí, estábamos poniendo en riesgo, ¿verdad? El bienestar de esta persona, pero ¿sabes qué? De aquí, y yo estoy seguro que después que yo cuente este testimonio me voy a acordar de 20,000 cosas más que les pude haber contado. Pero ya aquí Dios estaba haciendo algo, porque mientras nosotros estábamos haciendo todas esas loqueras, esa señora estaba orando. La mamá de mi amigo estaba orando por nosotros. Ella estaba orando por nosotros. Verdaderamente le tengo que decir que estaba orando por nosotros. Y... Y, y yo puedo decir que Dios me libró de muchas cosas durante ese tiempo. Yo recuerdo una vez nosotros salimos un día de mi cumpleaños, mi mamá me preparó un bizcocho y todo, y nosotros salimos para mi casa. Yo traje mis amistades de la calle a mi casa y mi mamá, que siempre fue bien amorosa de todo, lo recibió, ella no pensó nada. Pero después que se cantó el Happy Birthday, no nos comimos el bizcocho, yo le dije a mi papá que me tenía que ir, que iba para otro party que me tenían. Mi mamá claramente estaba decepcionada porque ella preparó todo eso. Acuérdate, yo vengo de una familia pobre y un esfuerzo de hacer algo así. Y la verdad era que nosotros nos íbamos esa noche a pelear con otra gang en un sitio y habían armas de fuego y todo, y por la misericordia de Dios nunca llegaron, porque quizás esa noche pudo haber un tiroteo y mi vida pudo haber terminado, la vida de cualquiera de mis amigos. Estuvimos envueltos en accidentes por estar en el estado de embriaguez. Muchas cosas que pasaron, pero ¿qué pasa? Todo eso llevó a esto, a que en un punto de mi vida ya yo me sentía vacío, ya yo me sentía que como dicen por ahí, como el arlequín, ¿verdad? Triste pero feliz, porque aunque se veía que tenía una sonrisa, por dentro estaba bien destruido. Y dentro de querer quitarme la vida y todo eso, yo recuerdo que la mamá de mi amigo que estaba orando por nosotros, sí, esa misma, donde nosotros guardábamos nuestra droga, donde mientras ella estaba allí tranquila, no sabía que en cualquier momento podían tumbar la puerta y llevársela porque las drogas estaban allí en su casa, estaba orando por nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Fuera estábamos calientes. Yo recuerdo que una vez yo me levanté en mi casa y cuando yo salí al balcón al cruzar de la calle estaban los encubiertos parqueados frente a mi casa sacando fotos de mi casa. Porque así, ¿verdad? Así de calentón era yo en esos tiempos. ¿Qué pasó? Un día la mamá de mi amigo se le ocurre y ya le voy a empezar a dar la vuelta a este testimonio. La mamá de mi amigo se le ocurre decirnos, mira, los quiero invitar para el culto de Viernes Santo en mi iglesia. Y mi amigo me dice, Vladi, mami quiere que vayamos para la iglesia con ellos. Le dije, Acho, yo no puedo ir bien porque es que ese día yo voy a la iglesia con mami. Todos los Viernes Santos yo voy a la iglesia con mami. Era como para calmar mi conciencia, ¿verdad? Como para complacerla. Yo iba a los Viernes Santos con mami a la iglesia. Porque mami seguía yendo a la iglesia, ¿verdad? Era como, mi mamá tuvo tiempo que estuvo fuera de la iglesia, pero tuvo tiempo que estuvo dentro de la iglesia también. Y él me dice, Vladi,
Chacho, no, vamos para la iglesia, mami. Y digo esto con mucho respeto, estoy contando mi testimonio, ¿verdad? Quiero hacer el paréntesis, ¿verdad? Para que... Yo era un chamaco que no tenía temor de Dios, por supuesto, no estaba casado ni nada. Y mi amigo me dice, Vlad, vamos para la iglesia, mami, que allá hay un montón de nenas bien buenas. Y yo le dije, ah, pues vamos para la iglesia de tu mamá, vamos para allá es que vamos, allá es que Dios nos quiere. Y yo creo que lo que le digo a mami, mami, voy a ir para la iglesia con Irving. Y mi mamá, con tal de que yo fuera a la iglesia, ya no le importó, porque ella lo que quería, mucho tiempo mi mamá me llegó a mandar al campamento de Benecer en Sidra, los que saben, saben. Me llevó a mandar al campamento de Benecer Sidra porque ella tenía esperanza de que Dios me iba a cambiar. Y yo allá nunca cambié nada, anyways. Pero mi mamá no tuvo problema, me voy para la iglesia ese viernes. Y yo recuerdo que llegamos a la iglesia, nos sentamos, pabellón de la Victoria de Hormiguero. Saludos, ¿verdad? A los pastores Evelyn, Héctor y Evelyn Pérez, ¿verdad? Um, y llegamos allí y nos sentamos, mi amigo y yo nos sentamos, la iglesia bien llena. Y yo recuerdo que como un par de minutos en el culto yo le hago así a mi amigo, le doy con el codo y le digo, wow, tú tienes razón, Irving. Aquí hay un montón de nenas bien buenas. Estaba yo como un radar ahí, porque yo no estaba allí por las razones correctas. Yo estaba allí porque mi amigo me invitó y me dijo que había nenas. ¿Y qué pasó? Estamos allí sentados y aquí es donde esto se pone bueno, ¿verdad? Porque sí, Dios me sacó de muchas cosas, pero lo que Dios hizo fue mayor. Estamos allí sentados y en uno de momentos comencé a prestar atención a lo que estaban diciendo en el altar. Y en el altar comenzaron a hablar de un hombre que murió por mis pecados. Comenzaron a hablar de un hombre que murió por aquellos que en las noches lloraban porque se sentían vacíos. Un hombre que murió por aquellos que tenían deseos suicidas. Un hombre que murió por aquellos que se sentían que no tenían valor y que para él valían. Y mientras yo estoy escuchando todo esto, yo estoy bien atento, bien atento, bien atento. Y de momento, mi gente, yo miro para mi lado, donde está mi amigo, y los dos a la misma vez nos miramos, nos volteamos a la misma vez, Dios es testigo, y nos miramos las caras y nosotros decimos los dos a la misma vez, nos están hablando. Así mismo nosotros decimos, nos están hablando. Y desde ese momento comenzamos a escuchar lo que Dios hizo, volvimos el próximo día, comenzamos a ir. Y yo empecé a sentir en mi corazón este deseo de cambiar mi vida, de cambiar mi vida. Y yo recuerdo que el día que yo le entregué mi vida al Señor fue un día, a mí me llevaban, me recogían para llevar. Y ese día había un party en Cabo Rojo, yo recuerdo. Y lo estaban anunciando por la televisión y todo. Y yo sabía que yo no podía ir para Cabo Rojo. Porque por causa, ¿verdad?, de la vida que yo vivía y de lo que yo era parte, allí habían grupos que eran enemigos nuestros. Y yo por muchas veces fui a sitios donde yo no me pude bajar del carro en discotecas y en paris porque me reconocían antes de bajarme. Y yo tenía que decirle a la persona, yo no me puedo bajar aquí. Es más, mis panas decían ya un punto, Vlad, y contigo no se puede salir porque tú tienes enemigos en todos lados. No podemos bajarnos en ningún lado. Yo llegué a ir a paris donde yo me quedaba en el carro. Yo no podía entrar para allá porque yo sabía que me iban a reconocer y pues claro, me iban a dar lo mío. Y otra vez no era por lo que yo hacía, era por la gente con lo que yo andaba. ¿Qué pasó? Que ese día había un party. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, Dios mío, si me habían dicho que me vienen a recoger como a las 6:30 de la tarde. Si no me vienen a recoger a las 6:30 de la tarde, yo me voy para el party. A las 6:15 me recogieron ese día a ver a la iglesia. A las 6:15 llegó la RAI, me recogieron y me fui para la iglesia y recuerdo que ese día estaban hablando del amor del Padre. Y quiero decir esto. Yo tengo un buen padre que amo y respeto. Pero por muchos años, por causa ¿verdad?, de las cositas malas que yo hacía, de mis sneakiness, yo creé una distancia entre yo y mi padre, ¿sabes? Porque si yo estaba arrebatado, yo no quería que papi me viera arrebatado. Si yo entraba por la izquierda y yo veía a papi entrando por la derecha, yo le daba la espalda y yo cerraba la puerta. Yo siempre estaba evitando a mi padre. Y eso creó como un espacio entre nosotros. Mi padre siempre ha sido un padre bien cariñoso. O sea, el viejo mío tiene 74 años y ahora mismo si él entra por esa puerta, lo primero que hace es darme un beso. Ese es mi viejo. Yo me creé así. El amor de mi papá. Pero durante todo ese tiempo, yo creé un espacio bien grande entre mi viejo y yo no sentía ese amor del padre ya. No porque mi papá no me lo quería dar, sino porque yo estaba huyendo de ese amor del padre, porque yo rechazaba a mi papá porque mi papá me iba a confrontar por las cosas que yo estaba haciendo. Si él venía a darme un abrazo y yo estaba borracho, iba
a confrontarme, ¿verdad? O si él venía a darme un abrazo y yo estaba arrebatado y me iba a confrontar. Yo siempre estaba huyendo. Si yo tenía dinero encima que era ilegal y él me daba un abrazo y sentía eso, él me iba a preguntar qué era eso. Todo ese tipo de cosas. ¿Eso qué pasa? Que durante todos estos años yo empecé a sentir este vacío dentro de mí y yo sentía que yo necesitaba el amor de un padre. Yo tenía un papá. Esto no es porque papi no me quería el amor, era porque yo, por causa de las cosas que yo quería, yo me alejé de mi papá. Yo quería mantenerme lejos porque yo quería hacer las cosas malas y no quería ser confrontado. Y yo recuerdo que ese día yo llegué a la iglesia y estaban hablando del amor del padre. Y en un momento, Harley, que en paz descanse, ¿verdad, mi hermano, que ya no está con nosotros, hizo una pregunta. Él dijo, ¿quién aquí necesita el abrazo del padre? Y yo recuerdo, hermanos, que yo corrí, fue como si hubiera flotado, yo corrí para el frente. Y este hombre me dio ese abrazo y ese momento fue el momento en que yo acepté a Jesús como mi único y verdadero Salvador. En ese momento yo recuerdo que yo lloré. Yo tenía algo y era que yo sentía que yo no sabía llorar. Yo podía llorar si mi papá me daba una paliza o algo así, pero yo no era de llorar, del sentimiento natural de mí de crecer, de llorar, de yo poder desahogarme con un llanto. O sea, natural. A mí me costaba llorar. O sea, yo creo que yo había llorado las veces que pensaba en quitarme la vida y pensaba el dolor que le iba a causar a mami, podía llorar por eso. Pero mi corazón estaba bastante duro. ¿Y qué pasó? Que esa noche, wow, fue una noche brutal para mí. Yo sentí una liberación. Y mi amigo Irving también le entregó la vida al Señor ese día. Los dos le entregamos la vida al Señor. Y comenzamos a caminar con el Señor. Y de aquí en adelante fue donde yo empecé a conocer el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque no era tan fácil. No era tan fácil como decir, ya estoy en la iglesia y se acabó. Porque yo era chamaco que llegaba a mi barrio, llegaban de los panas y si había una botella de ron abierta, yo era el que se bebía la mitad. Yo era el que si llegaba a la esquina y estaban pasando marihuana, se fumaba la mitad. Yo era el que si llegaba y estaban hueliendo, también. ¿Sabes? El que si iba a un sitio le decían, Vladi, mira aquí hay 20 pesos, vete para Ponce a buscarnos algo. ¿Y qué pasó? Que había un cambio que hacer. Ahora yo quería buscar a Dios, pero había unas cosas que yo tenía que dejar. Muchas cosas que yo tenía que dejar, como por supuesto, yo era parte de una ganga. También. Y en ese momento yo decido que yo no soy parte más, pero habían cosas y yo le voy a contar lo que pasó. Yo vuelvo a mi urbanización, le empiezo a decir a la gente que ahora voy para la iglesia, la gente empieza a verme a la iglesia y comienza la gente a decirme, ¿tú te crees que porque tú estás yendo a la iglesia ya no te van a llevar preso? Tú eres un calentón. Eso no es así de fácil. O ya tú eres cristiano. Y eso muchas veces me hacía tomar pasos para atrás y muchas veces yo salí de la iglesia un viernes y me iba con mi pana, con el que nos convertimos, para la excusa, no, vamos a ir para la fiesta patronal, pero no vamos a tomar. Y 25 minutos más tarde, él se está escondiendo de mí, yo me estoy escondiendo de él porque los dos estamos o fumando o estamos borrachos. Yo empecé a luchar con eso. Yo empecé a salir el viernes de la iglesia y a cocotarme todo el weekend y el domingo estar en el altar llorando porque yo sabía que yo quería ser transformado. Con la resaca, ya ustedes saben, el altar con la crudita, con el hangover, como dicen, porque me escocoté toda la semana. ¿Entiendes? Y lo más malo era que yo estaba en una iglesia que tenía un canal de televisión, que lo pasaban por cable y que todo el mundo veía el programa del canal del Pabellón de la Victoria. Los que saben que por cable los domingos pasaban el canal del Pabellón de la Victoria y muchas veces los panas míos me vieron allí. En la televisión me vieron allí orando. Pero esos panas fueron los mismos que el viernes o el sábado me vieron en el Senior Prom en Dios hasta la pata. Muchas veces yo tuve que lidiar con esa confrontación. Tú eres un hipócrita, estás yendo para la iglesia. Y muchas veces cometí el error de volver atrás a lo que yo conocía antes. Yo quería buscar de Cristo. Pero ¿qué pasó? Que yo recuerdo que habían días que yo salía y un par me decía, Vladi, vente, acompáñame al punto. Y yo, no, que yo estoy en la iglesia. Pero no estaba fuerte lo suficiente. Eso terminaba yendo al punto y metiéndome, comprando droga y trayéndola para atrás por dinero. Y yo tenía esta lucha. Yo fumaba cigarrillo, yo todavía estaba tomando, le estaba diciendo al Señor, pero en verdad en mi corazón, porque lo que yo sentí ese día en esa iglesia fue real. O sea, ese abrazo fue real. Yo quería eso, yo verdaderamente quería eso y mi amigo quería eso también. ¿Qué pasó? Que yo recuerdo que yo empecé a orar al Señor que me quitara eso porque yo tenía la mala costumbre de que a mí me gustaban las fiestas demasiado. O sea, yo estaba en la iglesia, pero a mí me gustaban los parties. Yo recuerdo que un día yo le dije al Señor, Dios mío, quítame esto. Y había un party otra vez. Había un party, había un culto.
Y yo le digo al Señor, Dios mío, si no me vienen a buscar a tal hora, me voy para el party. No se supone que estuviera diciendo eso, pero lo dije. Y antes, ¿se acuerdan que la primera vez era a las 6:30 que me iban a recoger? A las 6:15 me fui. Esta vez yo me fui a las 6:05 para el party antes de que a las 6:15 me recogieran para la iglesia. Me fui para el party, llegué al party. Y pues yo soy de un pueblito chiquito, mucha gente me conocía. Yo estaba acostumbrado a entrar a un party y tener siempre unos panas con que janguear. Y ese día yo entré y yo recuerdo que el party estaba encendido, había música, había qué sé yo qué rayo. Y yo recuerdo comenzar a caminar por allí y cada vez que yo me acercaba a esa gente que yo conocía a tratar de janguear, yo sentía que me daban la espalda y yo iba hacia el próximo grupo y yo sentía que nadie quería janguear conmigo. Y en una, yo voy así caminando hacia otro grupo de gente que yo conocía y yo sentí que me dio la espalda y de momento yo empiezo a hacer cucharitas allí en ese party. Sí, cucharitas, mi gente. Empiezo a llorar como un nene pequeño, pero de ese llorar feo, cuando usted se pone bien feo llorando. Uno de esos. En medio del party yo empiezo a taparme la cara y yo buscando la salida para salir porque comienzo a llorar y no podía parar de llorar. Pero era un llanto y no podía parar de llorar, ni no podía parar. Yo sentía como este temblor dentro de mí, yo buscando la salida en un club de leones, yo buscando la salida, yo finalmente corro y salgo del sitio. Yo tenía que caminar como 25 minutos para llegar a mi casa. Yo caminé esos 25 minutos llorando, pero llorando, pero llorando, pero llorando, llorando. Y ahí yo tuve una conversación con Dios. Yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Ya sé, no voy a volver más a hacer esto. Y de esa forma Dios bregó en mi vida con esa inclinación que yo tenía a todavía seguir metido en los parties. De la misma manera Dios me quitó el vicio del cigarrillo y me quitó tantas cosas. Y aquí comenzó cuando Dios comenzó a hacer cosas lindas, porque entonces ahora Dios comenzó a hacer cosas bonitas. Yo recuerdo con mi amigo, nos metíamos en la sala de la casa, así en donde un tiempo nosotros vendecábamos droga, ahora estábamos ahí y nos metíamos a orar. Nos metíamos a orar, a veces estábamos horas en la sala orando, él y yo, y la presencia de Dios se metía. Y entonces la gente que no me querían en mi urbanización, porque yo era un pillo, comenzaron a invitarnos a la casa, él y a mí, para orar por las personas, para orar por familiares enfermos, para orar por sus hogares. Había una madre en particular que yo recuerdo que yo tuve una situación con ella porque pues yo agredí a su hijo por algo que yo no debía haber hecho, ¿verdad? Y esa gente a mí no me querían ver ni en pintura. Es claro, ¿verdad? ¿Quién va a querer? Y esa gente terminaron invitándome a mí y a mi amigo a la casa de ellos a orar por un familiar enfermo en la misma sala de la casa. Esas fueron las cosas que Dios comenzó a hacer. Los panas míos que antes yo le vendía la marihuana y todo eso, yo me recuerdo irnos los días de cultos de jóvenes. A veces llevábamos 3 vehículos llenos para el culto de jóvenes. Desde mi urbanización hacia la iglesia. Dios comenzó a hacer cosas bien lindas. Dios comenzó a moverse de manera bien tremenda, ¿vale? Comenzó a mostrarme, ¿verdad? Lo que Él quería hacer conmigo y wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque uno en su primer amor, ¿verdad? Aunque uno debe estar en el primer amor todo el tiempo, pero en ese momento que uno se convierte, fue bien lindo ver lo que Dios fue haciendo conmigo y como muchas personas que no creían en lo que Dios iba a hacer conmigo comenzaron a creer en lo que Dios iba a hacer conmigo. Pasaron un par de cosas, siempre tuve un sueño de irme al ejército porque, como le dije, tengo un padre, ¿verdad? Que amo mucho y que siempre fue un buen padre y él fue militar por 25 años y yo quería en algún momento entrar al militar, ¿verdad? Y hacer algo para atrás, ¿verdad? Por lo que él había hecho y porque yo sabía que era una buena carrera. Y finalmente tomo el examen del ASVAB y paso el examen del ASVAB y entro en el militar. Entro en la Guardia Nacional, entro en la Escuela de Inglés de la Guardia Nacional y yo estaba bien contento, le estoy sirviendo, Señor, todo está cayendo en su lugar y yo bien gozoso porque yo hice una transición del chamaquito calentón del pueblo a un chamaquito que ahora entró en la Guardia Nacional. Ahora la gente te están viendo por ahí traineando. Yo corría por ahí por la urbanización, la gente me veían y a veces uno llegaba con el uniforme, porque como estaba en la escuela de inglés, pues ya tenía mi uniforme militar. La gente empezaron a ver la transición. De este es Vladi. Y mucha gente decía, wow. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que una de las cosas que yo recuerdo es que la mamá de mi amigo Omar, que la amo mucho a Nancy, también la mamá de mi amiga Mariel, una vez ella me dio una carrera por mi pueblo porque ella llegó a un sitio y yo estaba con la hija de ella, pero de amigos, nosotros nunca fuimos nada, sino que éramos amigos. Y ella no me quería con la hija porque todo el mundo sabía que yo era un calentón y que era un mala fama. Ella me corrió por el pueblo, recuerdo yo. Pero Dios es tan lindo que cuando yo vengo a servirle al Señor, me gano a su hijo Omar, que es uno de mis mejores amigos, nos lo ganamos para Cristo. Mi amigo Elvin y yo nos lo ganamos para Cristo. Y entonces comenzamos a estar juntos todo el tiempo. Y entonces ella nos abrió las puertas hasta el punto que yo todavía voy a Puerto Rico y si no la visito, olvídate.
Y Dios cambió tantas cosas que Dios hizo. Porque pasé entró al militar. Y cuando entramos al militar, estábamos bien contentos, nos graduamos, estamos a 2 o 3 semanas de salir para el training básico en Fort Benning, Georgia. Había jurado 8 años de bandera, juré bandera por 8 años para la infantería, estaba pompeado. Vladi, de chamaquito que vendía en la esquina, de chamaquito que se quería quitar la vida, le está sirviendo a Dios y todo está sonriéndole. Dios transformó, qué cosa linda, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Pero ¿qué pasa? Que un día recibo una llamada. Mi papá recibió una llamada, yo estaba en el cuarto durmiendo y me dice, Vladi, que tienes que ir a San Juan, al, al centro de operaciones del US Army aquí en Puerto Rico, que tienen algo que es tuyo. Y me levanto bien paniqueado, yo no pensaba que era nada malo. El reclutador me recoge y me lleva para San Juan. Y cuando yo llego a San Juan, a las oficinas grandes, que yo entro por las puertas, ellos tienen un archivo abierto. Y me dicen, pon tus huellas digitales ahí. Y cuando me hacen poner mi huella digital, cuando yo pongo mi huella digital, dicen, yo, es tuyo. Sucede que ese momento cuando yo estaba en Boston, recuerdan que yo les conté que cuando yo estaba en Boston yo me cogí me cogí un caso de droga en Boston y yo me fui fugitivo de Boston a Puerto Rico. Pues ese caso me estaba siguiendo y el ejército de los Estados Unidos tiene una ley que usted no puede tener casos después de los 18 años, especialmente por droga. Eso es un discharge. Te sacan, automáticamente te tienen que sacar. Y en ese momento, pues, ellos me vieron y me dijeron, mira, estas son las opciones. O te coges el discharge o te podemos poner caso porque básicamente tú mentiste. Tú mentiste de que tú no tenías caso y tú tenías. Y para ser sinceramente honesto, yo no... En mi mente no cuadraba el tiempo y yo creía que yo había cogido ese caso antes de los 18 años, pero no, había cumplido los 18 años. Eso me sacan, me botan, yo me atribulé porque yo me veía, ¿verdad? Estoy alcanzado, mira lo que Dios está haciendo. ¿Y qué pasa? Que el dinero que yo tenía guardado durante ese tiempo, yo tenía un dinero guardado. Solamente por tener dinero guardado. Después que a mí me sacan, mi papá un día me llama y me dice, Vladi, nosotros teníamos una casa en Puerto Rico, mi padre, que era el único que trabajaba, muchas veces perdió su trabajo y en Puerto Rico usted sabe cómo usted tiene una hipoteca. Y por causa de eso el banco quería quitarnos la casa. Y yo digo esto con mucho respeto hacia mi papá, yo no estoy tratando de decir nada fuera de lugar, pero estoy contando mi testimonio, esto fue lo que pasó. Y cuando mi papá estaba tratando de vender la casa y un día se levantan, abren el periódico y la casa estaba para subasta. Ya no la podían vender, el banco nos quitó la casa. Y nos quedamos sin casa. Mi mamá, mis 2 hermanos menores, 2 de mis hermanos menores, porque los otros ya estaban acá, en el estado de Pensilvania. Y mi persona y mi papá me dice, Vladi, nos vamos, yo necesito un favor tuyo, nos vamos a tener que ir para Pensilvania, tú y yo a trabajar, para llevarnos a la familia para allá, porque aquí no tenemos que hacer. Y yo recuerdo que el par de pesos que yo tenía, pues con ese dinero se pudo dar el down payment para rentar un hogar, para que mi mamá y mis 2 hermanos más menores se quedaran y yo arranco para los Estados Unidos y yo llego a Pensilvania, aquí a York, Pensilvania, con mi papá. Un trastazo, porque yo estoy en Puerto Rico, yo soy un chamaco de 19 años, le estoy sirviendo al Señor, ¿verdad? Tenía a mi novia, tenía a mis amigos, los fines de semana los pasaba en la playa, mi gente en combate, ¿sabes? Que yo estaba viviendo una vida, yo no quería salir de Puerto Rico. Sí me pasó lo del militar, pero yo no quería salir de Puerto Rico. Y por obediencia con mi padre, nos venimos acá a los Estados Unidos. Llegamos, trabajamos bien fuerte, creo que llegamos como en septiembre y en diciembre mi mamá estaba acá con mis hermanos. Y así comencé aquí, a mí no me gustaba aquí para nada, yo estaba loco por irme para atrás. Pero por cosas de la vida termino quedándome aquí, conozco a la que hoy en día es mi esposa, ¿verdad? Y entonces Dios comenzó a bregar conmigo porque cuando yo llegué aquí me empecé a enfriar un poco y empecé a darle para atrás a par de cositas. Par de cositas, escuchar musiquita que no tenía que escuchar. Pero había algo bien fuerte en mí que a veces yo llegaba a la iglesia y había algo que no me dejaba entrar por las puertas. Y yo me salía de los cultos. Me salía y me iba a caminar por la ciudad. Pero era llorando, era sintiéndome que había algo dentro de mí que estaba pasando. Y yo recuerdo que muchas veces yo me salí del culto y me fui al basement de la iglesia. Y allí me arrodillaba y empezaba a llorar y a hablar con el Señor. Y Dios comenzó a bregar poco a poco con eso, ¿verdad? Y que Dios comenzó a bregar eso conmigo, comencé
pasé una circunstancia bien, bien difícil, la voy a contar rapidito. Conocí una persona, un compañero del trabajo, que empezó a decirme que no tenía papá, comenzó a contarme un montón de historias bien tristes, y yo empecé a hablarle de Dios, empecé a hablarle de Dios, empecé a hablarle de Dios, empecé a hablarle de Dios. Pero el problema era que yo le estaba hablando de Dios, pero a veces yo me iba en el carro con él, escuchaba música del mundo y todo eso, y estaba hablando de Dios, pero yo estaba ahí, estaba como que peleando. Y un día, por la mañana, esa persona me va a recoger para trabajar y me recibe con la sorpresa, me dice, ¿sabes qué? Por cristianos como tú es que hay tanta gente perdida. Yo, pero eran las 6 de la mañana, yo me confundía, ¿qué le pasa a este? Me dice, yo soy de tal religión. Y no voy a mencionar la religión por respeto, porque esto no es para levantar. No quiero poner cosas que vayan a causar ataques a nadie, pero yo soy de tal religión. Y tú llevas tiempo hablándome de Dios y tú me has dicho esto y esto y esto mal, porque las cosas de Dios se basan, lo más importante de las cosas de Dios es que nosotros no podemos comer carne. Me dice esa persona que eso es lo más importante. No Juan 3:16. No Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, que lo más importante era que nosotros no podíamos comer carne. Y yo te llevé a mi casa y yo te di un hamburger y tú te lo comiste creyendo que era hamburger. Pero sabes que sorpresa para ti era de vegetales. Y un montón de cosas, hermano. La cuestión fue que este hombre me dio un ataque tan fuerte esa mañana que cuando yo terminé esa conversación, yo dije, Dios mío, ya yo no te voy a servir más. Es verdad, yo soy una porquería de cristiano. Es verdad, yo no sirvo. Él me dijo un montón de cosas que calaron dentro de mí y que me las creí. Yo dije, es verdad, yo no sirvo, yo no soy un buen cristiano. Y yo recuerdo que yo me fui bien cargado. Yo creo que hasta uno de mis hermanos me dijo, Vladi, no te dejes llevar por ese chamaco es un loco, qué sé yo, qué rayete. Y yo le doy gracias a Dios que hubieron gente que me recordaron de donde Dios me había sacado. Y yo pude pasar ese proceso, pero yo no les miento, estuve como un mes que yo como que no quería buscarle a Dios porque yo decía, no, yo no soy un buen cristiano. Es verdad, mira, yo estuve haciendo esto y esto y esto y aquello. ¿Eso qué pasó? Que me levanto de ahí para darle un poquito más para adelante. Dios en su gracia y su misericordia me entrega el ministerio de la música, me permite tener mi primer hijo y ya casi estoy cerrando con esto, pero quiero contar este testimonio que es bien importante. Porque siempre que yo me siento aquí con mis invitados, yo le digo, cuéntame qué cosas ha hecho Dios desde ese momento hasta aquí. Yo quiero contar esto que Dios hizo desde ese momento hasta aquí, que es bien importante para mí. En el 2008, cuando mi hijo tenía 6 años, si no me equivoco fue en el 2008, me equivoco un poco. Mi hijo desde pequeño, nosotros solo encomendamos al Señor, ¿verdad? Hicimos la presentación al Señor, siempre oramos por él. Recuerdo que cuando él era pequeño, que estaba en el vientre de mi esposa, le habían detectado un soplo en el corazón. Recuerdo que oramos y el soplo desapareció. Y cuando él nació no tenía ningún soplo. Pero ¿qué pasa? Mi niño nace y cuando mi hijo tenía 6 años de edad, un día yo fui a trabajar y cuando salí de mi trabajo, y quiero decir esto para mí es importante, salimos de trabajar. Salgo de trabajar y cuando llego a mi casa, el nene mío me está esperando porque yo lo llevaba siempre a la tienda a comprar una empanadilla. El nene tenía 6 años. Me dice, papi, ¿me vas a llevar a la tienda a comprar empanadillas? Espérate un momento, tengo que hablar con el hombre del gas que está al frente. Había un hombre en una guagua de trabajo, en una camioneta de trabajo, una van. Déjame ir a hablar con el hombre y cuando hable con el hombre vengo y te llevo. Yo voy, paso por al frente de la guagua, del vehículo, hablo con el hombre, Y cuando termino, no volví de la misma forma que regresé, sino que le di la otra vuelta al camión. Y cuando yo voy pasando por la camioneta, la guagua arranca. Detrás hay un camión tumba, esos grandes, que puede ver más alto de lo que yo puedo ver. Cuando la camioneta arranca, que yo me volteo, yo veo que el hombre del tro me está diciendo, dile a esa guagua que pare, que pare. Mi gente, cuando yo me volteo, yo miro, mi hijo está debajo de la camioneta lleno de sangre. De pies a cabeza, bañado de sangre, mi hijo está en el suelo. Y mi mundo se me fue. En ese momento mi mundo se fue completamente. Mi hijo se impacientó y salió detrás de mí a encontrarme y se fue por la frente de la guagua. El hombre de la guagua arrancó, no lo vio, le dio con el bumper, el niño cae al piso y la guagua le conduce por encima. Cuando yo veo eso, olvídate, te va a estar decir que me volví loco, pero yo recuerdo que yo agarré a ese niño y yo lo que empecé fue a reclamarle a Dios automáticamente. Dios mío, no dejes que mi hijo se muera. Yo te lo encomendé en el altar. Mi hijo es tuyo. Yo gritando por el cielo, no dejes que se muera, Jehová, es tuyo. Y yo recuerdo que le pusieron una almohada, mi gente, una almohada, lo pusieron en el piso, pusieron una almohada blanca. En segundo esa almohada estaba color violeta de tanta sangre que ese niño estaba botando. Ya estaba hincho, los labios estaban violeta, mi
mi cuñada volviéndose loca al otro lado, mi suegro que en paz descanse estaba allí también, todo el mundo friqueado. Y yo gritando al cielo, Dios mío, ten misericordia, que no le pase nada a mi hijo, Dios mío. Y yo le decía, yo te lo entregué, Dios mío, es tuyo, que no le pase nada. Yo recuerdo que llegó la ambulancia, lo montaron en la ambulancia, el niño no perdió conciencia en ningún momento, gracias al Señor. Llegamos al hospital, lo meten para allá adentro, porque usted sabe cómo es, está consciente, pero ahora tienen que chequearlo. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento en el hospital. Tuve que llamar a mi esposa y decirle eso, y mi esposa por poco se desmaya por allá, un revolú. Y llegar al hospital, lo entran para adentro, lo entran a sala, bregan con él, pam, 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 pam. Salen y nos dan las noticias, nos dicen, todo está bien con el niño, no pasó nada. El niño se rajó, toda la sangre era porque se rajó la cabeza, una rajadura súper grande, como del medio, así como está la parte de atrás, se rajó la cabeza. Y yo recuerdo cuando el niño le pregunta a mi esposa, mami, yo me voy a ir con Dios, yo voy a conocer a Dios hoy. Cuando ese niño le pregunta eso a mi esposa y a mí, mi esposa se volteó para mí para que ella no lo viera, él no la viera llorar, pero mi esposa se plegó. Y nosotros dijimos, no, hoy no. Pero eso me rompió el corazón, pero a la misma vez yo dije, wow, esa semilla que uno ha sembrado de chiquito, él no preguntó si me voy a morir, él preguntó, me voy a ir con Dios. Él entendió que, ¿sabes qué? Lo que los viejos míos dicen que nos vamos con Dios cuando nos moramos, o yo quiero saber si me voy con Él o no me voy. Pero gracias al Señor, no, ¿verdad? Ya tiene 22 años de edad, Dios ha sido bueno. Y quiero concluir con esto. Luego de que todo eso pasa, llegamos a mi hogar. Cuando llegamos a mi hogar, que ya el nene está bien, que todo está bien, yo entré al cuarto del niño. Y cuando yo entré al cuarto del niño, yo miré la ropa del niño. Y yo me rompí. Yo me rompí porque yo entendía que esa pudiera ser la ropa de mi hijo muerto que yo estuviera mirando. Yo me rompí porque yo entendí que yo pudiera estar caminando al cuarto de mi hijo muerto. Pero Dios por su misericordia no lo permitió. Y yo recuerdo que yo entré a la bañera y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y esa experiencia me cambió tanto la vida porque yo pude mirar hacia atrás y decir, ¿de dónde yo vengo? De lo que yo era, la porquería que yo era. Y Dios me da una vida nueva, me transforma, me restaura, me da una familia. Y por lo que yo conocí de Él, yo pude sembrar la misma semilla a mi hijo. Y Dios es tan bueno que hoy me lo libra de la misma muerte y me deja saber, porque yo era un chamaco que nunca pensaba que yo iba a tener una familia. Déjame decirle eso. Para mí eso era algo imposible. Yo era un tipo de eso que yo decía, yo nunca voy a tener una familia. ¿Qué loca se va a enamorar de mí? Una vez alguien me dijo, nene, tú nunca vas a conseguir una loca que se enamore de ti. No estoy diciendo que mi esposa es loca, ¿verdad que no? Dios me dio una mujer de Dios, pero porque usted vea. En ese momento yo miré atrás, como puedo mirar hoy y reconocer que Dios ha sido más que bueno conmigo. Y yo puedo quedarme aquí contándole muchas cosas más, pero yo lo voy a dejar hasta aquí para decirle que Dios lo hizo conmigo. Dios lo hizo conmigo y no solamente me sacó de una vida, ¿verdad?, de perdición, de una mentalidad, ¿verdad?, donde yo siempre fui inclinado a las cosas malas y donde me metí en muchos problemas por esa mentalidad, sino que Dios me libertó, sanó mi autoestima, sanó mi corazón. Y quiero decir algo rapidito. Cuando yo conocí al Señor, una cosa que pasó en mi vida que me marcó es que cuando yo vine a los pies del Señor, yo no tenía paz. Yo era un chamaco que yo no tenía paz. Yo siempre sentía que alguien me estaba persiguiendo y le estoy siendo sincero. Yo sentía que yo tenía enemigos en todos lados. Y una vez yo tuve un sueño donde en el sueño yo escuché estas palabras, Shalom. Mi gente, yo nunca había escuchado eso en mi vida. Yo nunca había escuchado eso en mi vida. Shalom fue lo que yo escuché en el sueño. Alguien me dijo Shalom. Y yo recuerdo que yo corrí a la iglesia el otro día y yo le pregunté a un muchacho del equipo de danza, mira, yo tuve este sueño, le conté. Cuando ese hombre me miró y me dijo, Vladi, tranquilo. Shalom significa paz. Jehová Shalom, príncipe de paz. Dios te está dejando saber que Él está contigo, que Él te va a dar la paz que tú quieres. Y eso me marcó tanto y tanto porque eso fue algo que yo siempre anhelé en el mundo, tener paz. Yo sentía que yo no tenía descanso, yo sentía que yo siempre estaba siendo perseguido. Pero ¿sabes qué? Yo puedo decir hoy en día que Dios desde ese momento me ha dado paz hasta aquí. Le doy gracias por lo que ha hecho en mis hijos, por haber cuidado a mi hijo de ese accidente, ¿verdad? Que era un accidente para que fuera de muerte. Muchos estaban sorprendidos que ese camión no mató a mi hijo. Que el diferencial de ese tron no le arrancó la cabeza. No era, muchas cosas hubieran pasado. Él pudo haber tratado de levantarse del piso. Solamente Dios sabe qué pasó. Yo lo que les puedo decir fue que yo vi a mi hijo debajo de ese vehículo lleno de sangre. Y que mi hijo hoy tiene 22 años de edad. Y que está vivo, un chamaquito temeroso de Dios. ¿Verdad? Va a tener su momento especial donde va a tener ese encuentro maravilloso con Dios, como yo lo tuve. Pero hoy, ¿verdad? Hoy en día yo puedo decir que Dios me ha bendecido.
y que todo lo que yo viví se quedó atrás y que Dios lo hizo conmigo. Así que yo quiero cerrar diciéndote que no importa dónde tú te encuentres hoy, quizás como yo, con bajo autoestima, como yo me encontraba bajo autoestima, lleno de temores, lleno de tantas cosas, déjame decirte que si tú le das un chance a Dios en tu vida, desde ese momento en adelante Dios va a obrar en ti. Y aunque tu comienzo puede que sea pequeño, tu estado postrero va a ser mucho más grande, porque yo comencé cayéndome, pero queriendo levantarme y Dios nunca me soltó y aquí estoy sirviéndole al Señor. Con mis defectos, miles de ellos, y con mis 4 virtudes, estoy aquí sirviéndole al Señor. Así que yo te recomiendo que si aún no le has dado tu vida al Señor, dale un chance porque este podcast es evangelístico y de eso se trata. Yo espero que mi testimonio te haya sido de bendición, espero no haberte aburrido. Pero digo todo eso para decirte que Cristo te ama y que no importa dónde tú estés hoy, Dios es un Dios que los planes que Él tiene contigo son de bien y no de mal. ¿Ok? Dios te bendiga, para adelante y para el cielo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones sobreabundantemente. Gracias, mi gente.